Saludos y bendiciones a su programa, una vez más, un despertar a la conciencia del hombre con Dios. En esta ocasión quiero hablarles sobre la vida del apóstol Pablo, basado en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja ha pasado y aquí todas son hechas nuevas. Oremos, Padre, en el nombre de su Señor. Sigue teniendo control de este programa en el nombre de Jesús. Bendecimos a la gente que nos mira por Facebook Live y bendecimos a la gente que ve la retransmisión en YouTube, Señor. Y aquellos que están en vivo y en directo, conectados domingo tras domingo en el programa Un despertar a la conciencia del hombre con Dios. Que tu presencia siempre esté con ellos y con nosotros, Señor. Que usted cada día, Señor, cada domingo nos dé palabra, nos dé presencia, nos dé unción para saciar la sed, la hambre de tus ovejas, la hambre de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, que siempre seamos paso de honra y de gloria, que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Este libro es un libro precioso, escrito por el apóstol Pablo. Repito, el libro, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La cosa vieja ha pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay un punto que el apóstol Pablo siempre recalcaba a los creyentes, a los recién convertidos, a los ya convertidos, a los ancianos en la fe, a los ministros en la fe, a los que se han de llamar apóstoles, pastores, evangelistas, misioneros, profetas, diáconos y aquellas personas que dirigen o liderizan algún cargo en la iglesia, que son líderes. ¿Quién fue el escritor? Pablo. Ahora, vamos a ver dos panoramas del apóstol Pablo. El Pablo antiguo, el Pablo llamado su nombre antiguo Saulo de Tarso, y el Pablo nuevo en Cristo llamado el apóstol Pablo. Pablo, antes de conocer al Señor, era un hombre pegado a la ley de Moisés, de la tribu de Benjamín. Pertenecía a la religión más rígida llamada los fariseos. Pablo era un hombre que no entendía la palabra misericordia, la palabra amor, la palabra perdón, la palabra compasión, la palabra ciencia, la palabra tolerancia, la palabra macedumbre, la palabra no entendía, pero sí la guardaba. Vemos en el libro de los Hechos cómo Pablo perseguía a la iglesia sin misericordia, sin amor, sin piedad, sin compasión. Pablo duro, que estaba frente de la muerte del primer mártir Esteban, encarceló a muchos cristianos, azotó a muchos cristianos y persiguió a muchos cristianos, basado en la palabra de la ley, mas no entendía que la palabra que él guardaba tenía una profecía, un cumplimiento, que venía el Mesías llamado el Cristo, llamado en hebreo Yeshua HaMashiach, llamado en español Jesús, llamado en inglés Isa, pero venía el Salvador de este mundo. Y cuando
Pablo siguió azotando a la iglesia, más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá, con carta de autoridad para perseguir a la iglesia. Sabemos la historia, pero es bueno recalcarla, decirla, para aquellos que no la conocen y para aquellos que la conocemos, que nos refrescamos la memoria, porque la palabra siempre es medicina para nuestra alma. Yendo Pablo con algunos, la secta de los fariseos o algunos amigos de él, perseguía a la iglesia por el camino de Damasco, dice que el mismo Jesús que Pablo perseguía se le apareció en una forma de luz, en un resplandor que lo cegó y le habló. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pablo dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Yo soy la palabra escrita. Yo soy la profecía que habló Moisés, que habló Abraham, que habló Jacob, que hablaron los profetas, que habló el último profeta de la ley, Juan el Bautista. Yo soy el cumplimiento. Yo soy aquel que tú persigues, tu Mesías. Y la Biblia dice que Pablo entendió en aquel momento cuando los ojos le fueron cegados y fue a la calle tercera de Damasco y tuvo una relación con el Señor y Dios le envió a otro profeta llamado Ananías, la cual Dios le mostró a Pablo y él tenía temor de ir donde Pablo porque la fama de Pablo era tremenda, que tenía autoridad para perseguir, encarcelar, matar. Y Dios le dice al profeta Ananías, ve a la calle tercera de Damasco, ahí vas a encontrar a un varón llamado Saulo, que será un futuro Pablo, el apóstol. Y Ananías le pregunta al Señor y el Señor le dice, él me va a ser instrumento grande para las naciones. El manto de la ley que él sigue, que él tiene puesta, ya no la va a tener más. El calzado de persecución contra la iglesia que él tiene, ya no la va a utilizar más. Ve, porque yo hago de Pablo una nueva criatura, alguien poderoso, alguien grande que me va a testificar en frente de reyes, de gobernantes, de naciones. Dice la Biblia que Ananías, el profeta Ananías, fue a la calle tercera, pero ya Dios le había mostrado a el señor Saulo de Tarso que él iba a enviar a Ananías para imponerle la mano y él recobrar la vista, la visión, recobrar el norte, recobrar la cordura, recobrar el amor, recobrar la compasión, recobrar la tolerancia, recobrar la mansedumbre, recobrar la fe, recobrar la paciencia, recobrar el amor, recobrar la paz. Y cuando Ananías llega y ve al señor Saulo, le impone la mano y enseguida caen dos escamas de sus ojos y recobra la vista. Y de ese momento la vida de Saulo ya no fue la misma. El hombre iracundo, el hombre perseguidor, el hombre intolerante, el hombre impaciente, el hombre sin misericordia, el hombre sin tolerancia, el hombre sin amor, nunca más volvió a existir. Ahora el Señor le puso la vestidura de un apostolado, el calzado del evangelio, de llevar la palabra, un nuevo calzado, una nueva vestidura, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva mente, una nueva visión, una nueva forma de hablar, una forma de percibir la cosa. Dice la Biblia que la vida del apóstol Pablo nunca más volvió a ser la misma. Incluso cuando recibió el título, el llamado de ser apóstol, no lo quería recibir por el pasado, por el recordar que dice yo no debería, pero aquel que me llamó
el apostolado tuvo de mí misericordia, y yo compasión y amor y tolerancia y mansedumbre llevo la palabra de fe a aquellos que están en tiniebla, para que le resplandezca la luz de la palabra, la luz de Cristo, la luz del Mesías, la luz del Redentor, la luz del Salvador, la luz del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Pablo escribe a la iglesia de Corintio y le recalca: si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasado. Escuchen, la cosa vieja pasado, pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pablo recalcaba, hablaba, amonestaba: si tú estás en Cristo, ¿por qué todavía eres intolerante? ¿Por qué todavía eres impaciente? ¿Por qué todavía no muestra amor? ¿Por qué todavía tiene la vestidura que una vez el Señor te quitó y te dio una vestidura de reino? ¿Por qué todavía tiene el calzado el viejo hombre que iba tras el pecado, que caminaba bajo la oscuridad, que caminaba bajo el dominio del diablo, que caminaba para hacer el mal? Cuando uno está en Cristo, uno le dice no al pecado, uno cierra la puerta a todo aquel que entristezca el Espíritu Santo de Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que si queremos escuchar la trompeta, que si queremos ser levantados, hay que morir a nuestra voluntad, hay que morir a nuestra voluntad, hay que morir a la voluntad de la carne. Dios quiere hacer cosas nuevas en ti y en mí. Dios siempre ha querido bendecir nuestra vida, pero para ser bendecido, para ser prosperado, para ser lleno del Espíritu Santo, para tener presencia, tenemos que morir a nuestro pasado hombre, a nuestra pasada vida, a nuestra forma de pensar, y compenetrarnos en la palabra, dejar que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra vida. Yo no puedo ser un expositor de la palabra y después ser iracundo en mi hogar, iracundo con los vecinos, intolerante en el trabajo, y queriendo yo ser un predicador, pero mi fruto, mi comportamiento son otros. Yo no puedo congregarme y tener otro comportamiento. La Biblia dice: o eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, dice la Biblia en Apocalipsis, que Jehová Dios nos vomitará. No podemos tener dos vestiduras, una del Evangelio cuando predico y una del mundo, de mi viejo hombre, cuando me pisan el pie o cuando me faltan el respeto, reaccionar como yo reaccionaba cuando estaba sin Cristo. Pablo le recalcó a los corintios, todo en el primer libro de Corintios: todo me es lícito, mas todo no edifica, o todo no me conviene. Es muy importante, y lo recalca más claro en la segunda carta a los Corintios, que dice, repito: en modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja, el viejo hombre, la vieja tolerancia, la vieja intolerancia, todo aquel que es opuesto al reino debe quedarse en el sepulcro, porque yo soy nueva criatura.
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo andaba con la vestidura del reino, con el hablar del reino, con el pensar del reino, con el mirar del reino, con el escuchar del reino, con el actuar del reino, con el responder del reino. Y nuestra vida siempre debe representar el reino en la tierra, porque Dios nos constituyó embajadores del reino en la tierra. Y esto es muy importante que lo tengamos claro en cuenta, hermano, que me escucha en Facebook Live, hermano, que está directamente en el programa, hermano, que nos verá en la retransmisión de YouTube. Tú eres nueva criatura, sí o no. Vive para Cristo, sí o no. O todavía sigue viviendo para ti. Todavía sigue teniendo la vestidura vieja, el calzado viejo que se inclina hacia el pecado, que va en la oscuridad para que no lo vea. Pero tengo una noticia que informarte. La Biblia dice que nada queda oculto. Toda la cosa que hagamos en lo oculto, dice la Biblia, saldrá pronto a la luz. Somos como somos. Hermano, es muy importante este mensaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Mi forma vieja de hablar de el gueto o del mundo no debe existir en Cristo. Mi forma maliciosa de andar no debe estar en Cristo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos da discernimiento para discernir quién viene con malicia, quién es sincero. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos dará la palabra correcta cuando nos sentamos avasallados o perseguidos. Dice Jesús, no te preocupéis. El Espíritu de mi Padre le pondrá la palabra en la boca para que ustedes respondan conforme al reino de los cielos. El cristiano siempre debemos de responder como embajadores y representantes del reino de los cielos. Si tú eres parte del reino de los cielos y te considera hijo e hija de Dios, tiene que siempre tener puesto la vestidura nueva, la vestidura del Espíritu Santo, no la vestidura del viejo hombre, la vestidura, el escudo, la espada, la coraza, el yelmo, el calzado. Debemos de tener puesto siempre la vestidura del Espíritu Santo, la coraza. Si tenemos eso, siempre seremos, como dice Pablo, más que vencedores en Cristo Jesús. Siempre. Pero si no tenemos la vestidura, si no tenemos la vestidura de la nueva criatura en Cristo Jesús, ¿cómo vamos a ser vencedores? ¿Cómo vamos a ser triunfadores? ¿Cómo vamos a seguir avanzando? ¿Cómo vamos a seguir conquistando? ¿Cómo vamos a seguir ensanchándonos? ¿Cómo vamos a querer conquistar nuestra familia? ¿Cómo vamos a querer traer a nuestros padres y hermanos al camino del reino? ¿Cómo vamos a ser luz a las naciones si no tenemos
en nosotros la vestidura del Espíritu Santo de Dios. Es muy importante que tengamos esto en claro. Tú no puedes tener dos vestidos, porque ¿qué relación tiene la luz con la tiniebla? ¿Qué relación tiene Cristo con Belial o con la oscuridad? Ninguna. Dice la Biblia que cuando la luz aparece, la tiniebla retrocede. El mal siempre tiene que retroceder cuando el reino se avecina, se aproxima, se establece. El reino es más fuerte que la luz de Cristo. El reino es más fuerte. Disculpa. El reino es más fuerte que la luz. Perdón, el reino es más fuerte que la tiniebla. Aleluya. Gloria al Señor. El reino es Cristo. El reino, cuando gobierna tu vida, la oscuridad retrocede. Cuando el reino está en tu vida, no hay lugar para la oscuridad. No hay lugar para el pecado. No hay lugar para los malos pensamientos. No hay lugar para la ira. No hay lugar para nada opuesto a la luz. Por eso que Pablo recalcaba, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Si tú quieres bendición de Dios y quieres que Dios te bendiga, te prospere, te haga crecer, te haga avanzar, que te ensanche. La Biblia nos enseña que no hay justo, escuche, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios no desampara a nadie que está comprometido con el reino. Dios no desampara a nadie que está comprometido con la palabra. Dios no desampara a nadie que está bajo la guianza del Espíritu Santo. Dios no desampara a nadie que está rendido a la palabra de Él. Perdón. Dios no desampara a nadie que es embajador de su reino. Y cierro con esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La vida de Saulo nunca más fue la misma. De Saulo a Pablo. La vida del apóstol Pablo fue una vida de entrega, de visión, de conquista, de avance, de ensanchamiento, de triunfo, de gloria, de poder, de victoria. Tú quieres ver esa vida en ti, permanece con la vestidura del Espíritu Santo, con la nueva vestidura del Espíritu Santo. Este mensaje te ha tocado y tiene dos vestiduras y ya no quiere andar como tú andabas antes. Y conmigo, Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. En el nombre de Jesús, Señor, que tu sangre me cubra, Dios, me santifique y me libre de todo mal del diablo y de muerte. Dilo, Señor, hoy renuncio a mi viejo yo, renuncio a mi viejo vestido, me lo quito y me pongo y me coloco la armadura nueva, la armadura del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos
en el próximo programa, un despertar a la conciencia del hombre con Dios. Dios te bendiga. Fuerte abrazo. Saludos.